Bueno chicos, llegué a la Laguna Esmeralda. Estoy aquí en el parking lot y nada, voy a empezar a caminar. Creo que es hacia acá. Efectivamente, no era hacia allá. Ubiquen esta señalización porque acá se empieza. Bueno, vamos allá. Qué nervios, qué nervios. Confieso que estoy bastante asustado porque frío, Patagonia, el bosque es completamente diferente a lo que yo estoy acostumbrado. Primera vez que hago trekking. A tan solo pocos minutos de distancia de la entrada se encuentra el manual de supervivencia de sendero. Hay que estar muy pendiente de esas marquitas azules, hay otras amarillas. Hay mucho lodo, mucho. Mira la cantidad de lodo. La verdad es que yo igual camino rápido. Pero... mira, otra marquita azul, ¿ves? Vamos por buen camino. Vamos para allá. Y vengo comiéndome unas galletitas. No sabía si podía llevar comida, así que investigué antes de ir. La Secretaría de Turismo recomienda llevar comida para mantener la energía. Pero ojo, no alimenten ningún animal, no ensucien el sendero y no dejen basura. Cuidemos nuestra Patagonia. Para darme moral yo mismo, marico. Mira, otra marquita azul, ¿ves? Vamos por buen camino. Demasiado fango. La verdad es que esto me recuerda mucho cuando yo era carajito en el pueblo de mi abuela. Yo subía a la quebrada. Viste, es que nacía un tipo que hacía trekking en ese momento. Mira qué lindo. Aquí, intuitivo. El problema es cuando entras más y más, como que se te puede ir la marca azul y tengo que apurarme. Pagué un taxi hasta el estacionamiento y le dije que me fuera a buscar en 1 hora y media aproximadamente. El transporte desde allí hacia la laguna es un poco complicado en colectivo y no hay taxis esperando afuera. Porque el taxista me viene a buscar, si no se va. Bueno, la vaina es arrecha porque mira, vamos a cruzar un arroyo y tenemos que buscar el punto en donde no haya tanto fango, porque mira, del otro lado hay mucho fango, pero marica, la vista, o sea, miren eso, qué belleza, qué belleza. No puedo creer que estoy en la Patagonia Argentina. O sea, me vino a meter una montaña en la Patagonia Argentina, marico. No, y les digo, yo soy una persona muy ansiosa. O sea, yo aquí voy pensando, ¿y si me pica algo? ¿Y si me pierdo? ¿Y si pasa alguna verga? Pero esto es necesario. Yo siento que esto es algo que... ¡ay, qué lindo! Miren eso, hay un campo como de flores ahí. ¡Qué belleza! Bueno, pero no me voy a salir del camino porque... después me pierdo. Ya vi la marquita azul. Me da ansiedad, pero siento que esto es muy necesario, marico. O sea, esto hay que hacerlo. Hay que enfrentarse a los miedos. Esto no me va a detener. Si puedo hacer esta verga, puedo hacer cualquier cosa que quiera en mi vida. De verdad. O sea, no voy a estar esperando a que... ay, cuando alguien quiera venir conmigo. Porque si nadie quiere venir, no importa, marico. Si nadie quiere venir, miren esta vista. Si nadie quiere venir, vengo yo. Y punto. Vengo yo. El miedo está en la naturaleza humana. Creo que es porque estamos tan acostumbrados a vivir en las ciudades que vemos a la naturaleza como amenazante, como algo que nos puede, no sé, hacer daño. Y creo que por eso cuando empecé el camino estaba como que modo, ay Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Pero de repente ves cosas como estas y dices, wow. ¿Represa de Castores? Bueno, ya está haciendo calor. Tengo como 1 hora y media caminando. Y acabo de pasar un cartelito que decía, recién empezás. ¿Cómo que recién empiezo? Yo camino rápido. ¿Tipo qué? ¿Movieron la laguna para otro lado? Ay, Dios mío, salvación. Acabo de ver unas personas que también están yendo.
Y yo veo que todo el mundo se regresa y nadie va. O sea, voy yo literalmente solo, pero esta gente está yendo, así que... ¿será que me quedo con ellos? No sé. Me da miedo. Ando por aquí solo. ¿Qué tal? Pero... uy, hay mucho fango. Mucho fango. Muchas raíces, árboles caídos. También vi un cartel que decía que había riesgo de avalancha. Gracias. Mi ansiedad lo aprecia. A concha de la... No se rinda. No se rindan, mis amores. Marico, acabo de ver un tipo que si no era un asesino serial se parece igualito, de verdad. O sea, en el bosque, solo y con una pinta que yo dije, Dios, bueno, yo también estoy solo. Y en el bosque, ay Dios, juguemos en el bosque. No, güey. Bueno, después del punto de emergencia número 1, empieza la subida, chama. Aquí vamos. Les hablo ahora. Y si eres una persona caribeña como yo, toma en cuenta que mientras más sube, como que te va faltando la respiración. El mal de páramo, creo que le dicen. Yo cuando era chiquito, chingue y chingue estaba yo. Que no, que yo quería ser como Naruto, ir a misiones. Que yo quería ser como Katniss Everdeen y ganar los Juegos del Hambre y tal. Y yo ahora mamado en uno de los senderos más fáciles que hay, imagínate tú. Bueno, ni tan fácil porque es... En shock en argentino. Marica, no vas a creer lo que estoy viendo. Marica, what the fuck. O sea, pillen que yo vengo de ahí. Solo había bosque y ¡fum! No. Qué inmensidad. Qué lindo. Aquí voy sin nada, mira. Y está lloviendo, pero no tengo nada de frío porque estoy sudando demasiado. La gente cree que... no, bueno, se vino a Buenos Aires, está estudiando medicina. Desde afuera mi vida pareciera que tuviera sentido para la gente, ¿no? Como que, bueno, hizo esto, va para allá, como que yo tuviera un plan. En realidad no tengo ningún plan. Solo estoy improvisando todo el tiempo, o sea... Y a veces ni siquiera sé a dónde voy. Ni siquiera sé qué es lo que quiero. Muchas de las cosas que quise las logré. Otras no. O no las he logrado todavía. Y a veces uno está en la ciudad y dale. Y uno no para. Y llega así, te llega de repente el pensamiento, ¿qué hago con mi vida? No sé si es que es la crisis de los 30, aunque todavía no he llegado a los 30. Pero cuando eso pasa, hay que escuchar ese sentimiento. Hay que darle espacio a ese sentimiento y hacer lo que pide. A veces no tiene sentido lo que hacemos, pero es porque el cuerpo lo está pidiendo. O el alma, si se ponen metafísicos. Y bueno, honestamente ya en este punto no veo ninguna marca, nada, solo veo el glaciar y piedras. Pero bueno, estoy siguiendo como este pequeño sendero blanco que como se llegue a truncar con lodo, bueno, sabrá Dios. En ese momento no sabía que no era lluvia, era agua-nieve. Bueno, como está lloviendo, hay agua en el piso donde no debería de haber. Así que bueno, chamas, ya estamos montados en el burro, toca arrearlo. Literal, mira, ¿ves? Claro, porque está lloviendo y acá está el riachuelo y está creciendo el riachuelo, ¿ves? Así que nada. Está nevando en el glaciar. Mira, estoy trepando piedras como hacía yo allá en San Antonio, en la muralla. ¿Viste? Y dijeron, quítate de ahí, Andrés, que te vas a caer. Menos mal que no les paré bola, porque si no, ¿cómo hubiese tenido la práctica, la memoria muscular para yo hacer esto? Me hubiese caído, y bastante que me caí yo en San Antonio, para el Mar Caribe. Y mira, ¿ves? ¡Ajá! Me parece que ya este es el último tramo, porque ahí estoy viendo una subidita, entonces creo que ya estamos llegando. No, todavía queda un tramo más. Ay Dios, agárrame confesado.
Ah. Ok. Listo. Bueno, aquí hay una marca amarilla. Yo creo que ya debe haber llegado. No sé por qué sigo subiendo y subiendo y subiendo. No puedo más, de verdad. ¡Ay, llegué! Se pudo. Sí se pudo, Venezuela. Bueno, chama, les presento la Laguna Esmeralda. Ay, tocando agua de glaciar por primera vez en la vida. Bueno, no sé si debí haber hecho esto, pero seguí caminando alrededor de la Laguna Esmeralda y estoy yendo hacia el glaciar. Creo que se llama Alpino o Albino. El ojo del Alpino o el ojo del Albino. Se las debo, chicos. Pero acá sí no veo señalización, no es más difícil. Hay muchos troncos en el camino. Va del otro lado, hay agua. No sé si se ve el agua, sí. Y mis pensamientos intrusivos, tipo, ¿qué tal que haya un animal por aquí o algo? No sé. No sé si seguir, pero bueno. Vean lo cerca que estoy del glaciar y hay como unas cascaditas ahí. Y acá está la Laguna Esmeralda. Y ya la bordeé, pero decidí que no voy a seguir hasta el glaciar del ojo del Alpino o del Albino, no sé. Porque está lloviendo. No sé si ven que la cámara está un poco empañada. Igual leí también un cartel al inicio que decía que era peligroso. Hay que volver definitivamente. Además no veo a nadie hacia allá, no veo señalizaciones y sin embargo de aquel lado sí veo gente que se está devolviendo, entonces creo que me devuelvo con ellos. Será en otra oportunidad, igual llegamos hasta aquí, fue la primera vez y estoy motivado, esto es hermoso, lo recomiendo 100%. Se siente bien, de verdad, como dice la Miley Cyrus. It's the climb, es la subida más espectacular. Ya vendrá otro glaciar. Bueno, ahí va mi oportunidad de irme con la gente que estaba aquí porque ya todos se fueron. Miren, no, eso estaba full de gente hace rato. Quedan como 5 o 6 personas ahí. Porque alguien me tomó una foto. Uy, mosquitos. No sé cómo llegaron aquí, está aquí arriba. Bueno, no sé si son mosquitos igual. Se pudo. Estoy feliz de haber llegado acá. De verdad, yo siempre quise hacer tipo el Camino de Santiago. Pero bueno, para el Camino de Santiago necesito mucha más preparación. Miren que yo me vine con unos zapatos que nada que ver. Una térmica que nada que ver tampoco. O sea, una campera que tampoco, o sea, bueno, la campera sí me sirve, la verdad. Me traje hasta un gorro de invierno que nada que ver porque acá me quito la campera y el gorro cada 5 minutos porque me da mucho frío y luego me da mucho calor. Entonces, bueno, esa es otra cosa que tienen que tomar en cuenta cuando vengan para acá. Bueno, ya empiezo a volver. Ya llegué y... re lindo. Ushuaia, Argentina, Tierra del Fuego. Creo que es lo más bonito que he visto en toda mi vida. Te lo juro. Es tan bonito que creo que me voy a sentar acá un rato. En silencio, a ver. Y luego me voy. Igual habían 2 personas que venían detrás de mí hace un rato. Ojalá lo logren. Me voy a sentar por aquí. Me siento como en los 70º Juegos del Hambre.